bienvenida a este primer episodio de este podcast. Deseo empezar a inspirarte y motivarte para que te animes a hacer eso que tanto querés y de alguna manera lo postergás y no lo haces. En este episodio vamos a hablar sobre cómo dejar de sobrepensar y empezar a confiar un poco más en vos, ¿sí? Creo que todos sobrepensamos, nadie escapa a eso. Así que seguramente si estás viendo este video es porque en algún momento te sentiste así, te sentiste atrapado por la mente. Tal vez pensás demasiado, ¿sí? Analizás mucho cada detalle, tomás mucho tiempo en pensar, ¿sí? Y en lugar de sentirte más tranquilo, empezás a sentirte al revés, con más confusión, ¿sí? Más agotado, más estresado. Bien, entonces, tranquilo, te entiendo, porque a mí me pasa también y antes me pasaba mucho más. Soy una persona muy autoexigente, entonces siempre buscaba lo perfecto y lo perfecto al no existir del todo es como que nos lleva a sobrepensar. ¿Sí? Entonces, el problema de sobrepensar es que nos lleva a no accionar, ¿sí? Ese es el gran problema, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo más importante? Empezar a entender cómo funciona nuestra mente. Y dos cosas. Uno, entender cómo prevenir entrar en el bucle. Y por otro lado, si ya entraste en el bucle, que puede ser, ¿cómo salgo de ese bucle? ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a ver en esta clase? Tres cosas importantes. ¿Por qué sobrepensamos? ¿Qué hay debajo de ese sobrepensar? ¿Qué consecuencias trae en tu mente, en tu cuerpo, en tus emociones sobrepensar tanto? ¿Sí? ¿Qué costos pagas? ¿Sí? Y por último vamos a ver estrategias prácticas para que vos puedas aplicarlas hoy mismo y puedas empezar a de a poquito empezar a dejar de sobrepensar tanto, ¿sí? En vez de pensar más, es pensar mejor, ¿sí? Entonces, dicho todo esto, te digo que te quedes hasta el final. Te voy a contar cómo podés reservar una sesión de diagnóstico, de coaching totalmente gratuita conmigo para que hagamos un diagnóstico de tu situación y te cuente cómo puedo ayudarte el coaching en tu proceso. Entonces, vamos a empezar. ¿Por qué sobrepensamos y qué es lo que hay debajo de ese sobrepensar? Primero, como dije antes, sobrepensar no es pensar mejor, ¿sí? Sobrepensar es pensar mucho y repetidamente, ¿ok? Bien, hay un autor que habla, es muy interesante porque habla que la mente tiene dos sistemas, ¿sí? Un sistema que es rápido e intuitivo y un sistema que es lento y analítico. Cuando estamos sobrepensando, justamente estamos en el sistema lento y analítico, ¿sí? Y repetimos en bucle los mismos pensamientos. El problema es que quedamos atrapados en el sistema, ¿sí? Y al final no tomamos decisiones, no accionamos y solamente empezamos a sentirnos mal, ¿ok? ¿Qué hay abajo? ¿Qué hay abajo del sobrepensamiento? ¿Sí? ¿Qué se oculta? Tengo miedo a equivocarme, ¿no? Entonces busco soluciones, busco, pero en realidad lo que estoy evitando es que no quiero fallar, no me quiero equivocar. Entonces quiero hacerlo perfecto y no lo hago. Me quedo buscando soluciones en el plano mental. ¿Qué más hay abajo? Autoexigencia, necesidad de control, puede ser que haya también, ¿no? Esto todos tenemos como seres humanos, buscamos controlar y nos cuesta un poco soltar, ¿no? Inseguridad, ¿no? Aparecen las dudas de nosotras mismas, de nuestras capacidades, ¿no? Entonces, bueno, todo esto me lleva a reflexionar que debajo de este sobrepensamiento hay una cosa de querer protegernos de ese error, ¿no? Entonces, sí, por un lado tenemos esta recompensa inmediata que estoy evitando el error, pero por otro lado sucede que no avanzamos, nos paralizamos. Y ese es el gran problema del sobrepensamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el costo? ¿Qué estás pagando vos por sobrepensar demasiado, ¿sí? A nivel mental, cuando uno sobrepiensa, quiere decir que repite el loop o en bucle, que se dice, el mismo pensamiento, ¿sí? Y empezamos a quemarnos. Mentalmente hay confusión, en vez de tener más claridad tenemos más confusión, más dudas,
¿sí? Creemos que si pensamos más vamos a tomar mejores decisiones, tenemos esa creencia. Pero en realidad, cuanto más sobreanalizo, más dudas tengo, ¿ok? Entonces, al final terminamos agotados mentalmente, agotados, ¿sí? Y en un ciclo de indecisión, básicamente. Después, a nivel físico, ¿qué pasa? Estrés, agotamiento, bloqueo, ¿sí? ¿El estrés qué hace? Aumenta el cortisol en sangre. Chicos, es pésimo el cortisol en sangre, ¿sí? ¿Qué pasa? El cortisol es como que te activa el sistema de lucha, de huida, ¿sí? Esto hace que nos sintamos más ansiosos, como un estado de alerta. Entonces, en ese estado es muy difícil tener claridad y tomar decisiones que realmente uno quiere, ¿sí? Está como condicionado con ese estado físico que estamos teniendo, ¿sí? Lo cual, fíjense cómo se contrapone la creencia de que si lo sobrepienso estoy buscando una mejor decisión, pero en realidad estoy haciendo exactamente lo contrario, ¿sí? Entonces, en este estado, el cerebro se bloquea realmente, ¿sí? Entonces, a mí esto me sirvió cuando me di cuenta que estresada no iba a tomar una mejor decisión, empecé a ser consciente y decir, entonces, ¿para qué me estreso? Si va a ser peor, ¿no? Yo sé que no es fácil, pero es traer a conciencia. Y como dije antes, sobrepensar es un hábito, es algo que aprendiste. Y así como lo aprendiste, los hábitos se pueden cambiar. Y esto también lo puedes cambiar, ¿ok? Bien, y obviamente a nivel emocional ya hemos dicho, tenemos menos confianza en nosotros, porque al tener tantas dudas, no sé qué hacer, ¿sí? Entonces, menos confianza, más inseguridad, ¿sí? Entonces, realmente se vuelve todo un caos. Bien, entonces, ya vimos por qué estamos sobrepensando, ¿sí? Esta cosa de sentirnos preocupados y creer que sobrepensando vamos a solucionar algo, ahí ya tenemos un grave error, y después darnos cuenta que cuando iniciamos en este sobreanálisis, la mente entra en un loop que no para de tirarnos pensamientos y en general son siempre los mismos, ¿sí? Entonces vemos que nos sentimos más estresados, más confusos, hay cortisol en sangre, no veo claridad, ¿sí? Entonces, Pili, ¿qué hago? ¿Cómo hago para salir de acá? Dos cosas. Primero hay que intentar no caer en ese bucle, ¿sí? Entonces, ojo, no es, pensar es malo, no. Es pensar eficientemente, es decir, dedicar un tiempo a pensar, a analizar, a planificar, a lo que sea necesario y luego pasar a la acción, ¿sí? No quedarme en el plano mental paralizada porque ahí si no me muevo nada pasa, ¿ok? Entonces es necesario un tiempo de pensar y es necesario accionar, ¿sí? Ahora entonces vamos a ver herramientas prácticas para poder pasar a la acción. Si volvés a caer en el ciclo negativo, si volvés a caer en este sobrepensamiento, no te castigues, no tengas culpa, Yo hacía mucho eso, ¿sí? Si caíste, no pasa nada. Siempre podemos volver a empezar, ¿sí? Eso es muy importante también, porque si no, nos hacemos miércoles y no sirve para nada, solamente agrega sufrimiento a esta situación, ¿sí? Entonces vamos con las herramientas prácticas, algunas, ¿no? Hay miles, pero bueno, son 4. Primer punto y muy importante, que para mí es fundamental, es aprender a estar presente. Este tiempo, acá estamos en el presente, ¿sí? Si no tenés el futuro, lo que va a pasar, la expectativa, todo eso es el futuro, que en general, si estoy mucho en el futuro, me genera ansiedad. Justamente esto de sobrepensar, estoy pensando, ay, y bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué le voy a decir? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? Y esos escenarios son del futuro, me genera ansiedad, y en general no son positivos. No es que estoy pensando, ay, y si me va bárbaro, ay, y si la rompo toda. No estoy pensando eso. Sería buenísimo que pensemos eso, pero no pasa. Estamos pensando en los futuros escenarios súper negativos y extremistas. Entonces, o puede pasar, el sobrepensar puede ser en el pasado, algo que pasó, ¿sí? Y entonces todo el tiempo recuerdo el pasado y me angustio y sobrepienso, no, y tendría que haberle dicho esto, tendría que haber actuado de esta manera, entonces sobrepienso, sobreanalizo eso que pasó y me genera angustia, ¿sí? Entonces, para salir de este estado de futuro o pasado, según lo que te esté pasando en tu sobrepensamiento, la invitación es que vengas al momento presente. ¿Cómo? Millones de formas, ¿sí? La primera y más importante es aprender a respirar.
Aprender a respirar es llevar tu atención a tu respiración, ¿sí? Entonces, cuando inhalas, hacelo conmigo. Inhalamos. Siento como el aire ingresa en mi nariz. Observo el recorrido. Sostengo un poquito ahí el aire. Y exhalo muy suave también por la nariz. Eso. Inhalemos de nuevo. Retén el aire. Exhala suave y profundo por nariz. Hicimos 2 respiraciones, pero 2 respiraciones bastan para bajar el cortisol en sangre, ¿sí? Obviamente recomiendo hacer más respiraciones, pero respirar nos hace, en realidad, estar presente es llevar la atención a una cosa. Por ejemplo, me voy a hacer un mate y en vez de estar pensando en todo lo que tengo que hacer, voy a observar todo lo que hago con el mate. Cuando le pongo la yerba, cuando pongo el agua, estoy llevando mi atención al momento presente, ¿sí? Si no sabes por dónde empezar, comenta en este video meditación que te mando, mi meditación guiada, gratuita, de 5 minutos para que empieces a aprender a habitar este momento presente. Muy bien, ¿qué otras cosas nos traen al presente? El movimiento físico. Cuando estoy full conectada con mi cuerpo y no estoy con la mente pensando en el futuro o en el pasado, estoy presente, ¿sí? Entonces, fíjense que el estado de presencia tiene que ver con dónde estoy llevando mi atención, ¿sí? Por ahí estoy limpiando mi casa y estoy tan conectada con lo que estoy haciendo que estoy presente, ¿sí? Saquémonos de la cabeza que estar presentes o estar meditando es estar así como un Buda con las... No, o sea, hay miles de formas, ¿ok? ¿Qué más nos trae presente? Otra cosa muy importante, cuando ya entraste en el loop, agárrate una agenda y vomita todo eso que pensás. Porque cuando sobrepensamos, tenemos un exceso de pensamientos en la mente. Y es como que, imagínense literalmente todos los pensamientos ahí y dan vuelta, ¿viste? Punto número 2, ojo con tus preguntas. En vez de decir, ¿y si sale mal? Pregunta, ¿y si sale bien? ¿Qué otra pregunta? En vez de pensar, ¿cuál es la decisión perfecta? Pregúntate, ¿cuál es la mejor opción para mí en este momento? ¿Cómo cambia el poder de las palabras? Hay preguntas que nos hacen muy mal y otras que nos abren posibilidades. Entonces, elijamos, en vez de estar preguntando, ay, ¿por qué me pasó esto? No, ¿para qué? ¿Qué tengo que aprender? En vez de salir de la víctima, salir del por qué a mí, que no ganas nada, solamente sufrimiento. Entonces, preguntarte, ¿qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué es este desafío que me pone la vida? A ver, dale. Y ahí cambiás, y ahí se aprendés. Punto número 1, está presente. Punto número 2, cambia el enfoque de tus preguntas. Punto 3, reducí el tiempo de análisis. ¿Ok? Yo no te digo que no pienses y actúes. No, querida. Te digo, sentate, analizá, planificá, tomate un tiempo. Pero ese tiempo no puede ser meses, ¿sí? Entonces, dedica un tiempo para pensar. Tampoco te digo que te apures, ¿no? Todo depende de la situación que estemos hablando. Pero hay situaciones que no amerita estar tanto tiempo sobrepensando, ¿sí? Entonces, un tiempo para pensar, date un tiempo límite y pasa a la acción, ¿sí? Porque en la acción nos damos cuenta de las cosas, no en la mente. Creemos que tenemos que tener todo claro para accionar. No, amor, tenés que pensar, tenés que accionar y ahí vas viendo, vas mejorando, vas modificando, ¿sí? Amigate con el error, que es buenísimo. Muy bien, vamos al último punto y ya estamos terminando. Punto 4, anímate a accionar imperfectamente, ¿sí? No esperes todas las condiciones para accionar. No, hace chiquito, hace posible, fíjate, probá, equivocate, corregí, ¿sí? Animémonos a esa dinámica que es mucho más humana que estar 700 horas pensando algo, estar hiperestresado y lo que haces lo haces mal y es peor. ¿Se entiende? El error no es malo como nos dijeron, el error es buenísimo. Quiere decir que estás haciendo. Felicitaciones. ¿Sí? Entonces, hay un autor, el de Hábitos Atómicos, que dice, la claridad viene de la acción, mujer, no del pensamiento excesivo. Entonces, si yo quiero claridad, pienso un poquito y paso a la acción. El objetivo no es dejar de pensar, es aprender a pensar lo justo y necesario para actuar con confianza. Y vas a ver que cuando actúes te vas a sentir más confiado y vas a tener mucha más seguridad en vos misma. Sobrepensando, pensando, analizando, no vas a confiar más en vos. Todo lo contrario incluso. ¿Sí?
Así que bueno, quiero que te quedes con esta idea que sobrepensar es un hábito mental. Es algo que aprendiste y que estás acostumbrada. Y que si por mucho tiempo sobrepensaste, estás acostumbrada a esa dinámica, a esa conducta. Pero así como lo aprendiste, no puedes desaprender. De verdad te lo digo. Aunque te parezca una locura, se puede desaprender, ¿sí? Se puede cambiar. Entonces, el primer paso de todo esto es que te empieces a conocer. Por ahí, tu forma de sobrepensar no es la misma que la de otra persona y tienen causas diferentes y tienen efectos diferentes, ¿sí? Entonces, entendé y conocete y preguntate qué es lo que a vos te está frenando, qué es lo que a vos te hace sobrepensar, ¿sí? ¿Qué costos vos pagás? ¿Por qué sobrepensás tanto? ¿De dónde viene eso? ¿Lo aprendiste de algún familiar? ¿En qué momento? ¿Sí? Este análisis es muy importante y es parte de nuestro autoconocimiento. Muchas veces en este tipo de procesos está bueno una ayuda externa que nos ayude a comprender por qué somos y hacemos lo que hacemos, ¿sí? Entonces, si sentís que este sobrepensamiento a vos te está limitando y tenés ganas de empezar a cambiarlo, entonces te voy a invitar a una sesión de diagnóstico de coaching gratuita conmigo. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer en la sesión? Primero, vamos a conversar qué te está pasando, qué te está pasando, qué querés lograr y cuál es ese bloqueo que estás teniendo, ¿sí? Y luego, si decidís avanzar, yo les mando un plan de acción específico en función de lo que hablamos, se los mando con todo el detalle de cuántas sesiones y qué temas vamos a ver en las sesiones para poder que vos logres esa meta, ¿sí? Así que, si querés reservar tu sesión gratuita de coaching conmigo, envíame un mensaje con la palabra diagnóstico por Instagram y así vamos a empezar con tu proceso. ¿Estás lista realmente para salir de ese sobrepensamiento y empezar a confiar en vos? Nos vemos en el próximo episodio.